De la elegancia a la tragedia. Los comienzos de una historia imposible. Jacqueline Lee Bouvier nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York, en el seno de una familia rica y sofisticada. Desde joven, mostró un encanto natural y una curiosidad intelectual que la distinguieron entre las mujeres de su época. Su padre, John Vernou Bouvier III, era un corredor de bolsa encantador pero adicto al alcohol y las mujeres. Su madre, Janet Lee, una mujer ambiciosa y controladora, inculcó en Jackie la importancia de la apariencia, la educación y el matrimonio como vehículo de ascenso social. Educada en las mejores instituciones, Miss Porter's School, Vassar College y finalmente la Sorbona, en París, Jacqueline creció fascinada por la cultura europea. París moldeó su sensibilidad. Allí aprendió el valor del arte, de la historia, del estilo. Cuando regresó a Estados Unidos, trabajó como fotógrafa para el Washington Times Herald. En ese periodo, su destino se cruzó con el de un joven congresista carismático, de sonrisa cautivadora y apellido legendario, John Fitzgerald Kennedy. El encuentro entre Jackie y Jack fue eléctrico. Él, hijo de una de las familias más influyentes de Massachusetts, soñaba con la Casa Blanca. Ella, con una vida que trascendiera la frivolidad de los bailes y las cenas de sociedad. Se casaron el 12 de septiembre de 1953 en una boda que acaparó la atención de la prensa mundial. Desde ese momento, Jackie dejó de ser solo una joven elegante. Se convirtió en un símbolo. A su lado, Kennedy proyectaba la imagen de un matrimonio perfecto, un ideal de juventud y modernidad que contrastaba con la rigidez política de la posguerra. Pero detrás de la fachada de perfección se escondían grietas profundas. John era infiel, impulsivo y atormentado por dolores físicos que ocultaba al público. Jackie, por su parte, sufría abortos, soledad y una creciente sensación de que su vida no le pertenecía. Aún así, su lealtad era inquebrantable. Cuando Kennedy fue elegido presidente en 1960, ella asumió su papel con elegancia y determinación. Transformó la Casa Blanca en un centro de cultura y belleza, restaurando su interior con piezas históricas y abriendo sus puertas a artistas, poetas y pensadores. En esos años, Jackie no era solo una primera dama, era un fenómeno mundial. Su voz suave, su estilo sobrio y su mirada melancólica la convirtieron en ícono de la moda y de la feminidad moderna. Los fotógrafos la perseguían, las revistas la idolatraban. Pero mientras el mundo veía en ella un cuento de hadas, Jackie vivía un drama silencioso. Sabía de las aventuras amorosas de su esposo, con actrices, secretarias y socialites. Y aunque mantenía la compostura en público, en privado lloraba con amargura. El 22 de noviembre de 1963, ese equilibrio precario se rompió para siempre. En Dallas, Texas, mientras la limusina presidencial avanzaba entre una multitud entusiasta, un disparo resonó en el aire, luego otro. Y en un instante, la cabeza de John F. Kennedy se desplomó sobre su regazo. Jackie, cubierta de sangre, intentó inútilmente reconstruir el rostro de su marido. Aquel día, bajo el sol de Dallas, nació la viuda más famosa del siglo XX. El mundo entero quedó paralizado. La imagen de Jacqueline con su traje rosado manchado de sangre se convirtió en un símbolo indeleble de dolor y dignidad. Ella se negó a cambiarse de ropa. «Quiero que vean lo que le han hecho a mi marido», dijo. En 3 días organizó un funeral que evocó los rituales de los reyes. Con un control casi sobrehumano guió a sus hijos, John Jr. y Caroline, por el cortejo fúnebre. Cuando el pequeño John saludó al féretro de su padre, millones de personas lloraron ante la televisión. Sin embargo, tras esa fuerza aparente, Jackie se hundía. Durante meses no pudo dormir. Evitaba hablar con la prensa y buscó refugio en la intimidad y en el alcohol. Los Estados Unidos, que la habían idolatrado, comenzaron a convertirla en una leyenda viva, una viuda intocable.
Pero ella, lejos de sentirse heroína, era una mujer rota. Fue en ese vacío donde apareció Aristóteles Onassis, el magnate griego que representaba todo lo contrario a Kennedy: poder económico absoluto, cinismo y la promesa de protección. Su relación escandalizó al mundo. En 1968, 5 años después del asesinato de su esposo, Jackie se casó con Onassis. Para muchos estadounidenses fue una traición. Para ella, un intento desesperado de sobrevivir. Amor, poder y soledad. El matrimonio con Aristóteles. Onassis, después del asesinato de John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis se convirtió en el rostro del duelo de toda una nación. La prensa la llamaba la Reina de América, pero Jackie solo quería desaparecer. El peso del mito era insoportable. Cada mirada, cada fotografía, cada susurro le recordaban su pérdida. Había perdido no solo a su esposo, sino también la ilusión de un futuro que parecía escrito con tinta dorada. El país entero esperaba que siguiera siendo símbolo de fortaleza, pero ella sentía que la vida se le escapaba entre las manos. Fue entonces cuando un nombre volvió a cruzarse en su destino. Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos y enigmáticos del planeta. Magnate naviero griego. Onassis representaba todo lo que la familia Kennedy despreciaba: vulgar, ostentoso, egocéntrico, pero también magnético, protector y, sobre todo, libre. Jackie lo conocía desde hacía años. Lo había tratado en círculos sociales europeos y en fiestas diplomáticas. Sin embargo, ahora, viuda, vulnerable y cansada, lo veía con otros ojos. En Onassis encontró lo que ningún estadounidense podía darle: un refugio lejos del escrutinio y del dolor. A finales de los años 60, Jackie aceptó su invitación para pasar unos días a bordo del yate Christina O, símbolo flotante de lujo y decadencia. Onassis desplegó todo su encanto: orquestas, cenas bajo las estrellas, joyas carísimas, palabras en francés. Jackie, que había vivido rodeada de poder y elegancia, se sintió extrañamente atraída por su rudeza mediterránea. En él no buscaba amor romántico, sino protección frente a un mundo que la había devorado. Y Onassis, acostumbrado a conquistarlo todo, vio en ella la joya definitiva: la viuda de un presidente asesinado, la mujer más fotografiada del siglo. El matrimonio se celebró el 20 de octubre de 1968 en la isla griega de Skorpios. La noticia recorrió el planeta en cuestión de horas. Los periódicos estadounidenses se dividieron entre la sorpresa, la indignación y el morbo. Muchos compatriotas la llamaron traidora, afirmando que había profanado la memoria de Kennedy. Pero Jackie, por primera vez, no escuchó a nadie. Quería escapar del mito, aunque eso significara huir de su país. No me casé por amor, sino por miedo, confesaría más tarde a una amiga. Miedo a los fanáticos, a la soledad, al vacío. La vida junto a Onassis fue una mezcla de esplendor y tormento. La pareja residía entre París, Atenas y el yate Christina O, rodeada de cortesanos, artistas y magnates. Las joyas eran innumerables, las fiestas interminables, pero también las discusiones. Aristóteles era un hombre posesivo, celoso y autoritario. No comprendía el carácter reservado de su esposa ni su apego a los hijos. Para él, Jackie era un trofeo, una diosa que debía brillar solo cuando él lo decidiera. Jackie, en cambio, soñaba con estabilidad, con una casa tranquila, con leer en silencio. Pero en el universo Onassis no existía la calma. Detrás de las cámaras, el matrimonio se deterioraba. Él seguía manteniendo relaciones con María Callas, la legendaria soprano que lo amó hasta el final. Jackie lo sabía y sufría en silencio. La prensa europea seguía cada paso, y cada imagen de ella con gesto serio se interpretaba como un nuevo drama. La reina del dolor volvía a ser titular, pero esta vez sin compasión. Ya no era la viuda ejemplar, sino la esposa del magnate que humillaba a la diva más famosa del mundo. La tensión se agravó con los problemas familiares de Onassis.
Su hijo Alexander, joven brillante y rebelde, nunca aceptó a Jackie. La veía como una intrusa que había robado el lugar de su madre. Entre ambos se respiraba hostilidad. En 1973, la tragedia volvió a golpear. Alexander murió en un accidente aéreo. Aquella pérdida devastó a Aristóteles. El magnate, que siempre había parecido invencible, se derrumbó. Su salud física y mental se deterioró rápidamente. Jackie, a pesar del distanciamiento, lo acompañó, consciente de que el hombre que la había salvado del vacío ahora se hundía en uno aún mayor. Los últimos años del matrimonio fueron sombríos. Onassis enfermó gravemente, padecía miastenia gravis y múltiples problemas respiratorios. Los médicos le aconsejaron reposo, pero él seguía fumando, bebiendo y trabajando. Jackie intentó mantenerse al margen, viviendo largas temporadas en Nueva York con sus hijos. Sin embargo, cuando Onassis fue hospitalizado en París, acudió sin dudar. Lo cuidó hasta su último aliento, permaneciendo junto a su cama cuando falleció el 15 de marzo de 1975. Al morir Aristóteles, Jackie heredó una considerable fortuna, pero también un nuevo estigma, el de la viuda doble, marcada por la muerte de dos hombres poderosos. Durante un tiempo, volvió a ser objeto de críticas. Algunos la acusaron de haber buscado dinero, otros de haber arrastrado desgracia. Ella guardó silencio. La prensa la perseguía aún más ferozmente que antes, pero su actitud era distinta. Había aprendido que el silencio era su mejor escudo. En los años siguientes, Jacqueline Kennedy Onassis reconstruyó su vida en la discreción. Trabajó como editora en Nueva York, una profesión que le permitió redescubrir su amor por la literatura y la historia. En los pasillos de la editorial Doubleday, la antigua primera dama se transformó en una mujer común, tomando el metro, almorzando con colegas y corrigiendo manuscritos. La gente la miraba con respeto, pero ya sin el fervor de los años 60. Jackie había encontrado por fin una forma de libertad, aunque fuera efímera. Sin embargo, el destino no había terminado con ella. En 1993, los médicos le diagnosticaron un cáncer linfático. En silencio, comenzó un tratamiento. Rechazó la espectacularidad de los hospitales de élite y pidió discreción absoluta. Sus amigos más cercanos describieron aquellos meses como un periodo de serena aceptación. «He tenido una vida extraordinaria», dijo una vez a su hermana Lee Radziwill. «He amado, he sufrido, pero no cambiaría nada». Murió en su apartamento de la Quinta Avenida, el 19 de mayo de 1994, rodeada de sus hijos y de los recuerdos de toda una época. Nueva York se detuvo por un instante. Las banderas ondearon a media asta. Los periódicos de todo el mundo publicaron la misma frase: «La elegancia ha muerto». En su tumba, junto a la de John F. Kennedy, no hay epitafios grandilocuentes, solo silencio. Pero en ese silencio resuena la historia de una mujer que fue más que un mito. Fue el espejo de un siglo entero, con su esplendor, su tragedia y su eterna búsqueda de sentido. El mito y la memoria. La mujer que reinventó la elegancia y el dolor, cuando Jacqueline Kennedy Onassis murió en 1994. No desapareció, se transformó en mito. Pero ese proceso de mitificación había comenzado mucho antes, quizá desde el mismo instante en que caminó por las calles de Dallas, con el vestido rosa manchado de sangre. Su vida, marcada por la belleza, la tragedia y el silencio, se convirtió en una parábola moderna sobre el poder, la fragilidad y la resistencia femenina. La primera dama del siglo XX. Durante su estancia en la Casa Blanca, entre 1961 y 1963, Jackie redefinió el papel de la primera dama. Hasta entonces, la esposa del presidente era una figura protocolaria, relegada a la sombra del poder masculino. Ella cambió ese paradigma. Convirtió la residencia presidencial en un museo vivo de la historia de Estados Unidos.
impulsando una restauración monumental y televisada que mostraba al público no solo los salones y retratos, sino el alma de la nación. Jackie no hablaba mucho, pero cada palabra suya tenía peso. Cuando dijo, "La Casa Blanca pertenece al pueblo americano", no era solo un gesto político. Era una declaración de amor hacia la memoria colectiva. Los ciudadanos, acostumbrados a ver a sus líderes como hombres distantes, descubrieron en ella una presencia cálida, culta, profundamente humana. Su estilo, los trajes de Chanel, los guantes blancos, las perlas, el peinado impecable, trascendió la moda. En un país que salía de la austeridad de los años 50, Jackie ofrecía una visión moderna del refinamiento. Las mujeres la imitaban, los diseñadores la veneraban. No era solo elegancia, era identidad. Jackie enseñó a una generación que el gusto podía ser una forma de poder silencioso. La viuda de América. El asesinato de Kennedy convirtió a Jacqueline en símbolo universal de duelo y dignidad. En las horas más oscuras de la historia estadounidense, ella se mantuvo erguida, con una serenidad que conmovió al mundo. Su decisión de caminar detrás del ataúd, de permitir que su hijo saludara al féretro, fue una puesta en escena cargada de significado. Transformó una tragedia personal en un rito nacional. Aquel gesto no fue casualidad. Jackie comprendía el valor del símbolo, la importancia del ritual y de la imagen en la era de la televisión. En 3 días, sin asesores ni discursos, moldeó el mito de Camelot, un relato romántico que convertía el breve mandato de Kennedy en una edad dorada perdida. Fue ella quien eligió el término Camelot, evocando la leyenda artúrica. Hubo una vez un rey que reunió a hombres nobles para hacer el bien. Con esa frase, escrita en una entrevista para Life Magazine, dio a su esposo una inmortalidad política y espiritual. Pero el mito tuvo un costo. Jackie quedó prisionera de él. Cada vez que aparecía en público, el mundo veía en ella no a una mujer, sino a un recuerdo. Esa dualidad, entre persona y símbolo, la acompañó hasta el final de sus días. En entrevistas raras, cuando algún periodista se atrevía a preguntarle por Dallas, respondía con evasivas o un silencio elocuente. No quería que la compasión definiera su existencia. «No quiero ser una reliquia», dijo una vez. «Quiero ser libre». Más allá del glamour. La viuda más célebre del mundo se reinventó. A finales de los años 70, ya instalada en Nueva York, Jackie se alejó de la alta sociedad y comenzó a trabajar como editora. Fue un cambio radical, de los salones diplomáticos al anonimato de una oficina. Sin embargo, ese trabajo modesto le devolvió algo esencial, el sentido de propósito. Sus colegas la describían como una profesional exigente y discreta. Leía manuscritos con minuciosidad, corregía con lápiz rojo y tenía una intuición sorprendente para detectar talento. Trabajó con autores como Michael Jackson, Larry Connick y la crítica literaria Diana Vreeland. Para muchos jóvenes escritores, recibir una nota firmada por Señora Onassis era un honor casi sagrado. Fuera del trabajo, Jackie cultivó la discreción. Se interesó por la preservación de monumentos históricos en Nueva York, especialmente el Grand Central Terminal, que estaba en peligro de demolición. Su activismo cultural, lejos del foco mediático, demostró que su pasión por la historia no era pose, sino convicción. Si destruimos lo que nos une al pasado, perdemos también el futuro, declaró en una de sus raras conferencias. La madre y el legado íntimo. Aunque el mundo la recordará como ícono, Jackie se definía principalmente como madre. Tras la muerte de John F. Kennedy Jr. en 1999, muchos comprendieron cuán estrecho había sido el vínculo entre ambos. Durante su infancia, Jackie lo protegió con una mezcla de ternura y disciplina. No quería que la fama lo destruyera como había destruido a su padre. Lo inscribió en escuelas discretas, lo enseñó a montar a caballo, a esquiar, a respetar el silencio y el deber. Con Caroline, su hija mayor,
Compartía el amor por la literatura y el arte. A través de ellos, Jackie mantuvo viva la llama del apellido Kennedy, no como dinastía política, sino como legado moral. El deber de servir, de preservar la dignidad incluso en la desgracia. El mito después de la muerte. Cuando falleció en 1994, el impacto fue inmenso. Miles de personas se reunieron frente a su apartamento, dejando flores, cartas, velas. Los noticieros transmitieron su funeral con la misma solemnidad que el de un jefe de Estado. El presidente Bill Clinton pronunció unas palabras que resumieron su vida. Ella iluminó nuestras esperanzas y soportó nuestras penas. En los años siguientes, su figura inspiró biografías, documentales y películas. Actrices como Natalie Portman, Katie Holmes y Jacqueline Bisset intentaron capturar su esencia, pero ninguna pudo igualar el misterio de la original. Jackie pertenece a ese grupo de personas cuya presencia se vuelve más poderosa con el tiempo. Su mito es complejo. Combina gracia y tragedia, inteligencia y vulnerabilidad. Representa una época en la que la política aún tenía aura y la elegancia era una forma de resistencia. En una sociedad dominada por el ruido y la inmediatez, su silencio se ha vuelto eterno. La última llama, amor, poder y destino en la tragedia de los Kennedy Onassis. El tiempo suele suavizar las heridas y borrar las sombras, pero en la historia de Jacqueline Kennedy Onassis y de los hombres que marcaron su vida, el tiempo solo ha profundizado el misterio. Más que un relato de glamour y tragedia, su existencia encarna un espejo del siglo XX. La fascinación por el poder, la belleza como forma de supervivencia y la inevitabilidad de la pérdida. Cuando miramos atrás, vemos tres figuras que se entrelazan en un triángulo imposible. Jack Kennedy, el político joven que creyó poder cambiar el mundo. Aristóteles Onassis, el magnate que quiso poseerlo todo. Y Jacqueline, la mujer que sobrevivió a ambos. Cada uno representó una fuerza distinta, idealismo, dinero, resistencia. Y su colisión generó una historia que aún hoy nos persigue. Camelot y la ilusión del poder. El reinado de los Kennedy, breve pero intenso, fue una construcción casi literaria. Jackie, con su sensibilidad estética, supo envolver la presidencia en un aura poética. En las recepciones de la Casa Blanca sonaban violines, se servían vinos franceses y se invitaba a escritores y científicos. John F. Kennedy no solo hablaba de economía o geopolítica, sino del papel del arte y del espíritu en la identidad nacional. En ese contexto, Jackie no era un accesorio, era la encarnación visual del ideal americano renovado. Su elegancia no era frívola, era una forma de diplomacia silenciosa. En plena Guerra Fría, cuando el mundo se dividía en bloques, su imagen proyectaba una América civilizada, culta, confiada en su superioridad moral. Pero bajo la superficie dorada de Camelot, el sacrificio era real. John vivía con dolores insoportables de espalda, dependía de medicaciones, y su vida privada era un torbellino de contradicciones. Jackie lo sabía. No ignoraba las amantes ni las intrigas políticas, pero eligió preservar el mito, convencida de que el país necesitaba un sueño más que una confesión. El asesinato de Dallas destruyó ese sueño de golpe, convirtiendo la utopía en tragedia. En ese instante, Jackie pasó de ser símbolo de perfección a símbolo de duelo. Y sin quererlo, cimentó la leyenda. La humanidad suele necesitar mártires para creer en su propia grandeza. John se convirtió en mártir político. Jackie en mártir emocional. El precio del refugio, el matrimonio con Onassis, fue la segunda gran metamorfosis de su vida. Muchos lo interpretaron como una traición, pero en realidad fue un acto de supervivencia. Jackie no buscaba amor, buscaba seguridad. Después de Kennedy, había recibido amenazas de muerte, cartas anónimas, presiones mediáticas. Onassis ofrecía un refugio fuera del alcance del poder estadounidense
una fortaleza flotante rodeada de lujo y silencio. Sin embargo, ese refugio tenía un precio. En los palacios de Onassis no había ternura, solo dominio. Jackie, acostumbrada al refinamiento intelectual de Washington, se encontró en un universo de ostentación brutal, donde el dinero era el único idioma. Aristóteles la admiraba y la temía al mismo tiempo. Sabía que ella representaba algo que él nunca podría comprar: la pureza simbólica del mito Kennedy. Por eso la exhibía y la controlaba, como si al poseerla pudiera apropiarse también de esa aura. La relación se volvió tensa, fría, y el amor, si alguna vez lo hubo, se disolvió en el desencanto. Pero cuando la tragedia golpeó a Onassis con la muerte de su hijo Alexander, Jackie mostró una compasión inesperada. En la habitación del hospital, los papeles se invirtieron. Ella fue la figura fuerte, él el hombre roto. Esas escenas, contadas por los pocos que las presenciaron, revelan que Jackie, a pesar de todo, nunca perdió su humanidad. El mito de la mujer invencible. El siglo XX fue duro con las mujeres poderosas. A menudo se las idolatró para después castigarlas. Jackie vivió esa dualidad con una gracia estoica. Fue admirada por su estilo y criticada por su silencio, aplaudida por su fortaleza y ridiculizada por su frialdad. La verdad es que ninguna descripción la contiene del todo. Era fuerte, sí, pero también frágil. Elegante, pero profundamente melancólica. Su silencio era su arma. En un mundo donde todo se comentaba, ella eligió callar. En esa elección residía su poder. Cada vez que la prensa la acosaba, su falta de respuesta aumentaba el misterio. En realidad, Jackie comprendió algo esencial: que el mito solo sobrevive en el vacío. A medida que envejecía, aprendió a ser invisible. Caminaba por las calles de Nueva York sin guardaespaldas, vestida con sencillez, saludando con discreción. Había renunciado al papel de ícono para convertirse en mujer. En esos años finales, encontró la serenidad que el destino le había negado. Tenía amigos, trabajo, libros. No necesitaba que el mundo la adorara. Solo quería vivir. La fragilidad del linaje. La historia de los Kennedy está marcada por un patrón de esplendor y tragedia. Joseph Kennedy, el patriarca, soñó con una dinastía que dominaría la política estadounidense durante generaciones. Pero el sueño se convirtió en maldición. 3 de sus hijos murieron jóvenes. Joe en la guerra, John asesinado, Robert también, y los que sobrevivieron cargaron con el peso de la leyenda. Jackie fue testigo y víctima de ese destino. Su vida, tan unida a la de los Kennedy, se convirtió en eco de sus pérdidas. En 1999, cuando su hijo John Jr. murió en un accidente aéreo, el público recordó de nuevo la sombra del destino. Muchos vieron en esa tragedia póstuma la confirmación de la maldición Kennedy. Pero más allá de la superstición, hay una verdad más profunda. El poder y la gloria tienen un costo humano incalculable. El eco eterno hoy, décadas después, el rostro de Jacqueline Kennedy Onassis sigue siendo uno de los más reconocibles del mundo. No solo por su belleza, sino por lo que simboliza: la unión entre poder y vulnerabilidad, entre mito y humanidad. Cada generación redescubre su figura bajo nuevas luces. Para los nostálgicos, es el emblema de una América perdida, elegante y soñadora. Para los feministas, una mujer que desafió los límites impuestos por su tiempo, que convirtió su dolor en dignidad. Para los historiadores, un testigo silencioso del siglo más convulso de la modernidad. En las imágenes que quedan, ella subiendo al avión presidencial, sosteniendo la mano de sus hijos, mirando por la ventana de la Casa Blanca, se siente algo más que melancolía. Se siente la conciencia de la historia. Jackie sabía que estaba siendo observada, y transformó esa mirada en arte, como si entendiera que, en la era de los medios, la elegancia no es superficialidad, sino lenguaje político. Su historia, entrelazada con la de John F. Kennedy
y Aristóteles Onassis no es solo un drama amoroso. Es la metáfora de un siglo que quiso creer en héroes, que buscó la belleza para soportar el horror. La llama que nunca se apaga. En el Cementerio Nacional de Arlington, la llama eterna que arde sobre la tumba de John F. Kennedy fue idea de Jackie. Dijo que quería que simbolizara una vida que sigue iluminando. Cuando ella murió, fue enterrada junto a él, bajo la misma llama. Es un detalle poético y definitivo. La mujer que pasó la vida huyendo de la sombra de su esposo, eligió descansar a su lado, quizás porque comprendió al final que su destino estaba sellado desde el principio. No podía escapar del mito, pero podía hacer lo suyo. Convertir el dolor en belleza, el silencio en poder, la tragedia en memoria. El nombre de Jacqueline Kennedy Onassis no pertenece solo a la historia de los Estados Unidos, sino a la memoria universal de lo humano. Su vida nos recuerda que detrás del esplendor hay siempre heridas, y que a veces, para sobrevivir, basta con caminar erguida en medio del desastre. Y así, mientras la llama arde bajo el cielo gris de Washington, sigue brillando también la otra llama, invisible pero eterna. La del misterio de una mujer que vivió entre el amor y la pérdida, entre la luz y la sombra, entre la historia y el mito.